Josué es el nuevo gran líder, el capitán de este pueblo. Por eso el título del libro lleva su nombre. Él fue sucesor de Moisés. Y en el capítulo que estamos ahora, el capítulo 20, vemos a Josué ya anciano. Él ya no va a pelear más, no va a salir adelante en batalla. Dios le dice que ya no va a poder continuar con esa labor, pero en su rol de líder, Dios le encomienda repartir la tierra para que los líderes de cada tribu guíen a cada tribu a tomar lo que falta todavía tomar de esta tierra prometida. Y así es como vimos las dos semanas pasadas, esta historia de cómo Josué reparte la tierra, reparte la herencia a este pueblo. Les da la herencia a la tierra prometida. Carlita, no sé si está grabando, creo que no le di. Gracias, excelente. Para que quede para la posteridad. Entonces Josué repartió la tierra y lo único que queda es que estas tribus la tomen. Pero hay algo más. El repartir la tierra es como ya tener la herencia, es como llegar a un punto culmine, el punto culminante de la historia. Para eso habían ido ahí. Habían pasado tantos años y por fin alcanzaron lo que Dios les había prometido. Ahora la pregunta es, ¿qué viene después de eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos después? ¿Qué va a pasar cuando la conquista termine? Estos israelitas nunca habían estado tan cerca de su objetivo como ahora. Una espera de siglos estaba llegando a su fin. El pueblo por fin estaba en la tierra que Dios le había prometido a sus antepasados. Pero ¿qué viene luego? ¿Qué viene luego para este pueblo? Y este es el momento en que Josué hace un alto para recordarle a este pueblo cómo Dios espera que vivan en esta nueva tierra. Porque no solamente es llegar y que reciban la tierra y ¿qué hacemos? Ahora empieza una nueva vida. Ellos son un nuevo pueblo, rescatado por Dios para vivir para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo deben vivir para la gloria de Dios? Aquí entra el papel de la palabra de Dios. Y eso es lo que Josué hace. Después de repartir la tierra, él le recuerda las leyes, los mandamientos de Dios. Y es muy interesante porque el mandamiento específico con que el libro nos muestra que Josué les recordó fue el mandamiento acerca de el asesinato. Muy interesante, ¿no? Reparte la tierra y al tiro les habla de qué va a pasar cuando alguien mate a otro en esta tierra. Josué y la Biblia son realistas. Ellos están recibiendo la tierra, son un nuevo pueblo, pero al mismo tiempo son pecadores. Y van a surgir problemas, enemistades, rencillas, odios, peleas, muertes. Incluso muertes accidentales, que es el tema específico. Y en estos capítulos 20 y 21 que vamos a ver hoy y la próxima semana, vemos estas leyes que Josué recordó al pueblo para que sepan cómo vivir en la tierra que Dios les estaba regalando. Y eso vamos a estudiar hoy. Pero antes quiero que oremos antes de continuar. Oremos. Padre Todopoderoso, toma mis labios y habla por medio de ellos, por favor. Toma nuestras mentes y ayúdanos a pensar en tus pensamientos. Que estemos concentrados en tu palabra y que nuestros corazones sean encendidos con tu amor, mediante tu Hijo Jesucristo. Amén. Básicamente en estos versos vemos las instrucciones que Dios ya le había dado a Moisés en sus mandamientos y que ahora Josué les está recordando a este pueblo acerca de cómo vivir en esta tierra. Este pueblo debía vivir reflejando el carácter de Dios. Debían ser como Dios quería que ellos fueran. Debían vivir para su gloria. Y para eso Dios les dio la ley. La ley no solamente toca temas religiosos de cómo deben hacer culto, sino que tocan temas morales,
de cómo deben vivir, de cómo deben actuar, de cómo deben comportarse. Y es muy interesante, dentro de la ley de Israel es muy diferente a nuestra ley. Cuando hoy día hablamos de ley, pensamos en el Código Penal, pensamos en las leyes que se han escrito, ¿no es cierto? Tenemos abogados en medio nuestro que entienden mejor que yo de este tema. Pero cuando hablamos de ley en la Biblia, en la historia de Israel, no estamos hablando solamente de temas legales, sino también de temas religiosos, de temas de fe. Porque la ley de Dios regulaba ambas cosas. La fe, la práctica de la religión de los israelitas, pero también la vida social. Y dentro de esta ley hay un sistema judicial muy, muy interesante, especialmente cuando se habla del asesinato. En la ley de Dios, en las Escrituras, en la Biblia, la vida humana es sumamente valiosa. Sumamente valiosa. ¿Por qué? Y aquí viene el aspecto teológico. Porque para las Escrituras, para la ley, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ese es el fundamento por qué la vida humana es tan valiosa. Entonces en la ley israelita encontramos muchas regulaciones. Por ejemplo, si alguien robaba a otra persona, si alguien cometía un pecado, tenía que restituir, tenía que devolver lo robado. O si alguien cometía un pecado contra Dios, tenía que hacer sacrificios. Pero ¿qué pasaba cuando alguien asesinaba a su prójimo? No había sacrificio, ni ofrenda, ni restitución que pudiera pagar por la vida de otro ser humano. La única cosa que podía pagar por la vida de un ser humano era la vida misma del agresor. Por eso es que al asesino la ley de Dios condenaba a muerte. El asesinato en la ley de Dios se pagaba con la pena de muerte. Así de valiosa es la vida del ser humano. No se podía compensar la muerte de otro ser humano con sacrificios de animales, ni con ofrendas en el templo, ni en el altar. Entonces, si alguien asesinaba premeditadamente a otra persona, la ley de Dios le daba facultades a la familia de esa persona para perseguir y matar, cobrar venganza del asesino. Eso era permitido. Esto lo puedes encontrar en Números 35:19. El que quiera vengar esa muerte podrá matar al homicida si lo encuentra, dice la palabra. Entonces, es fuerte. La vida humana es tan valiosa que cuando alguien premeditadamente quitaba la vida a otro ser humano, la pena era de muerte. Pero eso nos deja una pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con aquellos que mataban a otros de forma accidental? Por ejemplo, la misma ley dice, ¿qué pasa si dos hombres salen a trabajar al campo y están cortando leña y uno, al hacer un movimiento con el hacha, se le sale el mango del hacha y golpea al otro en la cabeza y lo mata? ¿Qué pasa en ese caso? Si están trabajando, si deja caer algo pesado encima del otro trabajador, o si por alguna torpeza, un empujón provoca la caída de otra persona y esa persona muere. ¿Qué pasa en esa situación? La muerte de una persona es trágica para la familia y genera sentimientos muy profundos y dolorosos para una familia. Cuando un miembro de tu familia era asesinado por otro ser humano, el deseo de venganza era profundo. Pero ¿qué pasa cuando el que mató a la persona lo hizo de forma accidental? Y eso es lo que es ese tema específico que la ley de Dios, donde la ley de Dios establece un elemento muy interesante que está reflejado en casi todo el sistema judicial de Israel, el elemento de la intencionalidad. Ahí tenían que descubrir, tenían que discernirse, tenían que investigarse si la muerte era o no intencional, si el homicida tenía motivos para querer la muerte del otro, enemistades, pleitos, si había sido en el contexto de una pelea, si él había planificado esta muerte, o si había sido, como dije en los ejemplos anteriores, completamente accidental. En el caso de que era una muerte accidental, el homicida tenía que escapar y buscar refugio
en un lugar especial. Dios ordenó que en esta nueva tierra prometida se designen, se aparten, se nombren 6 ciudades a las que llamaron ciudades de refugio. Eran ciudades donde los que habían matado a otro ser humano de forma accidental podían escapar y obtener refugio. Por eso se llamaban ciudades de refugio, amparo. Los homicidas que habían provocado la muerte de otro ser humano de forma no intencional. Y eso es lo que Josué está estableciendo ahora. Y Dios ordenó que existieran 6 ciudades en esta tierra prometida. Y Josué las coloca 3 a un lado del río Jordán, al lado oeste, y 3 al lado este del río Jordán. Josué, muy sabiamente dirigido por Dios, pone cada una de estas ciudades a una distancia de 80 kilómetros una de la otra, y en lugares elevados. Eso le daba a cualquier persona que necesitara ir a una de estas ciudades la distancia máxima de recorrer de 40 kilómetros. Estas ciudades estaban al alcance de todos. Entonces, ¿qué pasaba? Vamos a analizar el procedimiento. ¿Qué pasaba si yo, en mi torpeza, cortando leña, golpeaba a mi prójimo en la cabeza y lo mataba? ¿Cuál era el procedimiento? Estas instrucciones que voy a enumerar ahora están en Deuteronomio 19 y en Números 35, si quieres revisarlo. Y también, por supuesto, están en nuestra lectura de Josué hoy, que ya escuchamos. Pero básicamente son los siguientes puntos. Si yo provoqué la muerte de otro ser humano de forma accidental, esto es lo que tenía que pasar. En primer lugar, el homicida tenía que ir a una de estas ciudades, a una de estas 6 ciudades, y no a otra. No importa si eras hebreo o eras extranjero, la ley amparaba a todos. El refugio era para todos. 2. Esto es importantísimo. La muerte tenía que haber sido accidental y sin premeditación. Solo había refugio para los que habían ocasionado la muerte de forma accidental, no premeditada. 3. Entonces el homicida llegaba a la ciudad, se presentaba a la puerta y hablaba con los ancianos, los líderes de esa ciudad. Y él presentaba, exponía su situación. Les decía, esto pasó, estábamos trabajando, el mango de mi hacha salió, golpeó a mi vecino, y tenía que presentar todos los antecedentes, evidencias y testigos. Hablen con tal otra persona estaba ahí, vio lo que pasó. 4. Los ancianos inmediatamente tenían que darle una casa en esa ciudad para vivir, hasta que pudiera tener un juicio. 5. Luego de eso, se levantaba un proceso de investigación. Los ancianos ordenaban un proceso de investigación donde los testimonios, los testigos, eran recabados, sus antecedentes conocidos. Aquí se analizaba, se evaluaba si la persona tenía motivos para desear la muerte de la otra persona, si había habido una pelea, una enemistad anterior, si obtenía algún beneficio personal con esa muerte. Todo era evaluado, y especialmente los testimonios eran fundamentales. 6. Si los ancianos encontraban que la persona de verdad era inocente, que la muerte había sido accidental, se le perdonaba la vida, pero debía quedarse a vivir en la ciudad de refugio, hasta que el sacerdote, el sumo sacerdote, que en ese tiempo estaba en funciones, muriera. Eso podía demorar 1 año, 2, 3, 20. Si el sumo sacerdote era joven, había una alta expectativa de quedarte en la ciudad de refugio mucho tiempo. Si era anciano, podía ser menos. El punto es que el periodo de vida que tenía el sumo sacerdote marcaba cuánto tiempo esta persona debía quedarse en la ciudad de refugio y no debía salir de la ciudad de refugio. Porque si él salía antes de ese periodo y alguien de la familia del muerto lo mataba, no había responsabilidad ahí. Él entraba en protección solamente dentro de la ciudad. Este tiempo
de él estar apartado de su pueblo, le daba oportunidad a la familia del fallecido para sanar su dolor. 7. En caso de que el refugiado fuera encontrado culpable después de la investigación y se demostraba que sí había premeditación en este acto, entonces era inmediatamente entregado a los familiares del muerto. Es interesante, la Biblia utiliza aquí el término el vengador de la sangre. Alguien tenía que ser designado para ejecutar a esta persona, y ese alguien se le llamaba el vengador de la sangre. 8. Cuando la persona homicida, inocente, que vivió en esta ciudad de refugio, finalmente podía volver a su casa, el sumo sacerdote muere, el periodo de espera termina, puede volver a su casa, vuelve a la vista de todos, siendo declarado inocente delante de todos, y nadie podía tocarle. Nadie podía buscar venganza en su contra, y era completamente restaurado. Ese es el procedimiento de estas ciudades de refugio. Y otra cosa muy interesante, estas ciudades debían ser ciudades de los levitas. En otras palabras, este hombre o esta mujer, el homicida, vivía en la ciudad de refugio rodeado de sacerdotes, protegido por el sacerdocio. En los versos 7 al 9 podemos leer cómo se escogieron estas ciudades, 3 a un lado del río, 3 al otro lado del río. Cada ciudad está ubicada en un lugar elevado para que todos pudieran verlas, conocerlas, y como dije ya, a una distancia máximo de 40 kilómetros. Ese es el pasaje, en resumen. Pero ¿qué nos enseña? ¿Qué aprendemos de esta historia? Claramente, nuestro sistema legal es muy distinto hoy día, ¿no es cierto? ¿O me equivoco, Rick, Marcia? No tenemos ciudades de refugio. Es diferente cómo se trata hoy día con el tema del asesinato o el homicidio involuntario. Pero esta palabra, ¿qué nos enseña a nosotros? Es palabra de Dios. Siempre debemos leer la Biblia con una mirada cristológica. Es decir, Cristo interpreta las Escrituras. Jesús es la clave para entender la Biblia. ¿Qué nos enseña de Jesús estas ciudades de refugio? El tema es, cada vez que alguien provocaba la muerte de otro ser humano, estaba cometiendo un pecado. Era un pecado. Aunque sea accidental, era una ofensa terrible. La vida humana es valiosa para Dios. No había sacrificio, ni multa, ni compensación monetaria que pudiera compensar la vida perdida de alguien. Entonces, si yo mataba a una persona, había una pena de muerte inmediata sobre mi cabeza. Debía pagar con mi propia vida. La Biblia dice que todo pecador, todo ser humano, está bajo la misma condena, porque la paga del pecado es muerte. Jesús dice que cualquiera que se enoje contra su prójimo es tan culpable como el homicida. Cualquiera que ha cometido un pecado está bajo de pena de muerte espiritual. Y es muy interesante. El rey David escribió, soy pecador de nacimiento. Salmo 51. El pecado vino por un hombre, por Adán, y nos corrompió a todos, nos manchó a todos. Estas 6 ciudades de refugio estaban ahí para que pecadores buscaran refugio, encontraran protección del vengador. Me llama la atención que cada ciudad está en un lugar elevado. Cuando el pecador cometía un error tan grande, tenía que buscar ese lugar elevado y correr allá.
El Nuevo Testamento nos muestra otro lugar elevado, donde el mismo Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Él fue levantado en este monte, el monte Calvario. Su cruz fue elevada ahí. El pecador hoy día puede mirar a esa cruz y buscar refugio, encontrar amparo. ¿Te has dado cuenta que lo único que puede protegernos de nuestros errores es la misericordia de Dios? Las ciudades de refugio eran una muestra de misericordia de Dios para el pecador, para el débil, para aquel que por incluso su torpeza llega a cometer grandes errores. ¿Cuántos de nuestras más grandes embarradas son provocadas por nuestra torpeza? Yo pienso atrás mi vida y no es que haya sido un malvado intencional con ganas de querer hacer cosas malas. La mayoría de las cosas malas que hice fue porque fui torpe, fui negligente, fui descuidado, fui tonto. Y quizás te pase lo mismo a ti, pensar todos los pecados que hemos cometido. Esto es el máximo ejemplo de la torpeza, cuando la torpeza de un ser humano provoca la muerte de otro. ¡Qué terrible! De un día para otro, te imaginas en esa situación, tus manos están manchadas de sangre, inocente. ¿Qué haces? Escapar a la ciudad de refugio. Hoy día, queridos hermanos, nosotros debemos reconocer que también nuestras almas están manchadas. Y cada día, cada semana que pasa, nos manchamos, nos contaminamos por nuestras torpezas, por nuestras debilidades. ¿Qué hacemos? Corramos a la ciudad de refugio. Cristo es nuestra ciudad de refugio. Jesús es nuestra ciudad de refugio. Las ciudades de refugio nos hablan de esta misericordia. Y así como el homicida debía ser completamente honesto, ir a las puertas de la ciudad y decir, ayúdeme, he provocado la muerte de mi prójimo, no quiero morir, protéjanme. Igual tenemos que ser honestos. Tenemos que venir al Padre y decir, Padre, ayúdame. Este es mi pecado. No esconderlo, ni disimularlo, ni disminuirlo, ni disfrazarlo. Debemos ser sinceros con el Padre. En el Nuevo Testamento hay un ejemplo muy potente. Hubo un asesino que perseguía a cristianos. Alguien que pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios matando cristianos. Este asesino, perseguidor, sediento de sangre de los creyentes, se llamaba Saulo de Tarso. Y este personaje se encontró con Jesús y se convirtió y se dio cuenta de cuán equivocado había estado. Él no era un homicida que había causado la muerte de otro de forma intencional. Él era un asesino, alguien que instigaba, promovía la muerte, el asesinato de gente inocente, de cristianos, hombres y mujeres. Pero se encontró con Jesús y su vida cambió. Él fue aceptado por Cristo, fue perdonado por Cristo. Y cambió de ser Saulo, el perseguidor, el asesino, a ser Pablo, el apóstol de la iglesia. Pero ¿qué pasó con la justicia? ¿Qué pasó con los cristianos a quienes él había perseguido? Si lees el libro de Hechos, te vas a dar cuenta que no fue fácil aceptar a Pablo. Para los cristianos recibir a este hombre que hace poco los había estado persiguiendo fue muy difícil. Dios hiere a Pablo con ceguera y lo manda a un hombre para que este hombre ore por él y lo discipule. Le enseñe la palabra. Ese hombre se llamaba Ananías. Pero es muy interesante, cuando Dios le dice a Ananías, te voy a enviar a Pablo, a Saulo, a quien he herido con ceguera, para que ores por él. Ananías le respondió, pero Señor, yo he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los sacerdotes le han dado autoridad para atrapar a todos los cristianos. Ananías no quiso orar por Pablo. Fue duro. Pero al final ellos tuvieron que aprender a perdonar y aceptar a Pablo. Pero lo que me llama mucho la atención es que Pablo estuvo dispuesto a aceptar cualquier disciplina que la iglesia determine sobre él.
Eso muestra arrepentimiento verdadero. Pablo se puso ahí al frente a recibir toda pedrada, literal o verbal. Pero él dijo, aquí estoy. Jesús me ha transformado. Hagan conmigo como gusten. Eso es arrepentimiento. Alguien que buscó refugio en Jesús. La gran diferencia de las ciudades de refugio en el Antiguo Testamento y del Evangelio de Jesús, nuestro refugio, es que las ciudades estaban puestas para asesinos no intencionales, no asesinos premeditados. La cruz está abierta para todos, donde un asesino como Pablo puede encontrar perdón y misericordia. Las ciudades de refugio estaban cerradas para los asesinos premeditados. La cruz está abierta para todos. Pero todo aquel que llega a la cruz debe estar dispuesto a enfrentar la justicia humana y lo que dictamina la justicia humana. Debe estar dispuesto a decir, este ha sido mi pecado, grande o pequeño. Y la iglesia está llamada a discipular a estas personas. Así como los ancianos de las ciudades de refugio debían evaluar y ver si realmente había inocencia en esta persona, la iglesia estaba llamada a ver si hay realmente arrepentimiento sincero, como hicieron con Pablo. Lo evaluaron. Se tomaron años para que Pablo pudiera ser plenamente aceptado como apóstol. Pero después ya conocemos la historia. ¿No es cierto? Él llegó a ser el más grande apóstol de los gentiles. Busquemos a Jesús, nuestro refugio. Él es refugio de los pecadores. Quiero terminar con un testimonio. Varios de ustedes han estado orando por mi tía Flora, que saben que estaba con una enfermedad fuerte, cáncer. Ayer ella partió a la presencia del Señor. Doy gracias por sus oraciones, por su cariño. Les pido sus oraciones ahora por mi mamá, por sus hermanas. No está siendo un tiempo fácil, como se pueden imaginar, en Bolivia. Pero la historia de mi tía es fascinante. Ella buscó refugio en Jesús. Pensaba harto, mientras terminaba de meditar en el pasaje, pensaba harto cómo estas hermanas buscaron refugio en Cristo. La historia de ellas es interesante, voy a tratar de resumirla. Son 5 hijos, 4 mujeres, un varón. El varón es el menor, el Conchito. El papá, un hombre estricto, típico de la antigüedad. Bueno, ni tan antigüedad, pero él falleció cuando eran niñas prácticamente. Mi mamá tenía 12 años, si no me equivoco. Evita, ¿dónde está Evita? No está. 12 años, si no me equivoco. Falleció su papá en un accidente de tráfico. Quedaron huérfanas. Eso hizo que mi abuelita, la mamá, en su desesperación, motivara el casamiento de sus hijas rápidamente. Se casaron súper jóvenes, 17 años. Sí, mi memoria es malísima. Los que me conocen ya saben, perdónenme, se casaron jóvenes. Las 3 hermanas mayores se casaron bien jóvenes y tuvieron matrimonios muy tristes. Las 3 se separaron de sus maridos, tuvieron hijos. La historia es muy interesante porque mi mamá se casó con mi papá, obviamente, pero mi papá era hermano del marido de mi tía. O sea, las 2 hermanas se casaron con 2 hermanos. Entonces, esta tía, Flora, sus hijos llevan los mismos apellidos que nosotros, Flores Cuevas, porque su papá es hermano de mi papá y su mamá hermana de mi mamá. Bueno, pasó el tiempo, se divorciaron, pero ellos conocieron al Señor. Mi tía se entregó por completo al Señor. Yo recuerdo que con ella salíamos a las calles a evangelizar, haciendo dramas callejeros, repartiendo tratados. Ella muy apasionada por el Evangelio. Su pasión la llevó a ser misionera, viajó por todas partes del mundo haciendo misiones, compartiendo el Evangelio.
Y finalmente, en esta enfermedad, lo último que hablé con ella, yo le compartí el pasaje de Jesús calmando la tormenta en Marcos capítulo 4. Y le decía que en medio de esta tormenta donde los discípulos pensaban que iban a morir, tenían a la fuente de paz, de refugio, con ellos en el barco. Y yo le decía, tía, que en este tiempo de tormenta en tu vida, porque está siendo muy doloroso con el cáncer, la enfermedad y la debilidad que le estaba agobiando, le decía, lo más importante es que tú te aferres de Jesús. Y ella me dijo, Martín, tú vienes a confirmar algo que él ya me había dicho, esta palabra ya me la había dado el Señor. Así que voy a ir mañana, porque fue el día anterior a su operación, voy a ir mañana a quirófano aferrada de Jesús. Él es mi refugio. Y ahora ya está refugiada en Cristo. Ese es el refugio que tenemos, hermanos. Un refugio que nos fortalece en esta vida en los momentos más duros. Pero un refugio tan real que no se termina con esta vida. Es un refugio eterno. Cuán gloriosa es la muerte de los santos, porque ellos verdaderamente han triunfado. Verdaderamente han triunfado. Hoy mi tía está más viva que nosotros. Así que doy gloria a Dios por su vida y quise compartirles este testimonio de su vida para animarles a que todos nosotros sigamos con esta esperanza puesta en nuestra ciudad de refugio, en nuestro Señor Jesucristo. Él nos sostendrá, Él nos guardará, aún de nuestro pecado, Él nos va a proteger. Amén. 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 Oremos. Padre, te doy las gracias. Gracias por Jesús. Gracias porque en Él tenemos refugio, como cantábamos al principio del culto. Descanso en ti. Hoy podemos tener descanso. Así como hoy también descansan los santos que partieron contigo. El verdadero descanso viene cuando el santo y único Dios te dice, te amo, tus pecados son perdonados. Y esta carga de culpa, de pecado es removida. Ese es el refugio que necesitaban los homicidas en Israel, que alguien les diga, te protejo. Y el refugio que Jesús nos ofrece hoy es mucho más grande, más eficaz, más poderoso. Él verdaderamente nos protege, nos ama, nos cuida. Que esta sea la fuerza de nuestra vida, Padre. Queremos aferrarnos a Cristo, nuestro refugio. Queremos que seas tú quien perdone nuestros pecados. En medio de nuestra debilidad queremos correr a ti y volver a ti. Si nos apartamos por algún momento, queremos darnos la vuelta y volver a ti y correr a ti cada día. Así como las ciudades estaban al alcance de todo israelita, la cruz está al alcance de todo creyente. Padre, graba estas verdades en nuestros corazones y mentes para que siempre podamos tener presente a nuestro gran refugio que está a nuestro alcance, al alcance de una oración, nuestro Señor Jesucristo, y que sea la fuerza, el poder que nos lleve a perseverar hasta que lleguemos al refugio final. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.